Como Universidad de El Salvador, desde un principio, pusimos a disposición de las autoridades de gobierno lo que hacemos a diario, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestra ciencia, tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito también de la jurisprudencia y aspectos constitucionales, así como en el manejo de proyecciones matemáticas a través del Centro de Modelaje Matemático que tenemos en la facultad. De manera que pusimos a disposición de las autoridades de gobierno expertos en virología, expertos también en el manejo de toda esta pandemia desde el punto de vista sanitario, y de igual forma expertos en el modelaje matemático. No fuimos escuchados. Ahora agradecemos que este organismo de Estado ha convocado a la academia, a los que conocemos un poco, diría yo, de cómo debería manejarse esta situación. Como Universidad de El Salvador consideramos que una cuarentena generalizada sin un sustento técnico, científico, no es la solución para lo que todos queremos, que es reducir el número de contagios y el número de salvadoreños y salvadoreñas que están ganando o están perdiendo la batalla en esta guerra. Creemos nosotros, además, que deben garantizarse los derechos de las personas. La Universidad de El Salvador, en sus casi 180 años de existencia, ha sido garante de los derechos humanos. Y hoy por hoy lo que está en el centro del asunto es la vida de las personas. Y más que establecer sanciones, más que establecer aspectos punitivos, debería generarse una concientización en la población para que nosotros mismos seamos quienes evitemos la propagación del virus. Y creemos también que si se establece una cuarentena debe hacerse de manera focalizada, tanto desde el punto de vista geográfico como también desde el punto de vista de las actividades económicas. Deben también ampliarse las pruebas, centinelas, deben masificarse las pruebas y no esperar que la gente llegue a los hospitales para tomarle la prueba. Hay que ir a los supermercados, por ejemplo, que reciben miles y miles de gentes a diario, a los mercados, a las farmacias. Y no sabemos si esta gente está con el virus y está propagando el virus desde sus centros de trabajo. De manera que hemos hecho un análisis considerando aspectos sanitarios, considerando también aspectos jurídicos, constitucionales, y desde luego aspectos del modelaje matemático, que como bien lo decía el doctor Picardo, tenemos una buena base, una buena experiencia en el modelaje matemático para las proyecciones de las curvas de contagio. Yo pediría a la doctora Farfán, decana de la Facultad de Jurisprudencia, con la venia de ustedes, señoras y señores diputados, que haga una exposición para dejar establecido el planteamiento de nuestra Universidad de El Salvador. Muchas gracias. Gracias, estimado profesor. Tiene el uso de la palabra la doctora Evelyn Beatriz Farfán Mata. Muchas gracias, muy buenos días a todos y todas. Como ya se planteaba desde las palabras del señor rector de la Universidad de El Salvador, nuestra opinión básicamente que vamos a presentar en este momento es de carácter jurídico. Sin embargo, se han incorporado algunos elementos que consideramos que deben de ser sometidos justamente a valoración, en este caso, de quienes están manejando la pandemia, porque obviamente que coincidimos con los diferentes criterios que ya han sido establecidos previamente, tanto por todas las propuestas que se han hecho, digamos, desde el Colegio Médico, como también nuestros compañeros que acaban de pasar a opinar sobre el ámbito jurídico expresamente. Si pasamos, por favor.
En ese sentido, nosotros tenemos que plantear que desde un primer momento la postura de la Universidad de El Salvador estuvo justamente relacionada con el hecho de pronunciarnos al respecto del derecho a la vida, a la salud, a los derechos económicos y sociales de la población, pero también al respeto al Estado constitucional de derecho que, como hemos visto, ha sido, digamos, seriamente afectado a partir de una serie de actuaciones que se han venido suscitando en el ámbito jurídico-político del país. Sobre esa base, nuestros planteamientos siempre han ido encaminados justamente a que exista una ponderación de aquellos derechos que van siendo limitados de conformidad a la evolución de la pandemia y no simple y sencillamente establecer reglas generales que afectan, en este caso, gravemente el ejercicio de los derechos de la población, incluido el tema justamente de que se establecieron cuarentenas domiciliares en nuestro país cuando todavía no había prueba científica de que habían casos comunitarios de los contagios del virus. Sobre esa base, hacemos por favor, tenemos nosotros que efectivamente pues esta propuesta de régimen de excepción que se ha establecido por el Consejo de Ministros solicita la suspensión fundamentalmente de estos derechos, la libertad de circulación, de reunión y de cambio de domicilio y residencia. Sin embargo, como ya se expresaba anteriormente, estos son los derechos que se hacen referencia de manera expresa, pero colateralmente nosotros evidenciamos dentro del texto del documento que se produce la afectación igualmente de otros derechos de manera tácita que no están siendo reflejados, digamos, dentro del planteamiento de, en este caso, la propuesta. Pero adicionalmente, parte del problema es que no se establecen con claridad cuál es el tipo de afectación que va a tener cada uno de estos derechos. Ya se planteaba, por ejemplo, el tema de la libertad de circulación, que está, pues, obviamente vinculada directamente con lo que es la cuarentena domiciliar. Sin embargo, en el tema justamente de la libertad de reunión, no se han establecido reglas claras, sino más bien se han señalado en diversas disposiciones de la propuesta remisiones a desarrollos que va a hacer el Ministerio de Salud y que nos devuelve entonces justamente a la misma problemática que ya ha sido señalada como inconstitucional por parte de la Sala de lo Constitucional. Igualmente, el tema de la libertad de cambio de domicilio y residencia, ya se decía que deben de hacerse para efecto de determinar, en este caso, la normativa que debe de regir, en este caso, la pandemia, debe de partir justamente de la fuerte justificación científica. Como ya se decían los compañeros que han precedido en la exposición, para nosotros como abogados resulta muchas veces muy difícil decir esta es la regla o la medida que debe de adoptarse, porque nosotros no somos los especialistas epidemiólogos, no sabemos, ¿verdad?, cuáles son las reglas específicas a las que debe de sujetarse, en este caso, el control de la pandemia. No tenemos, ¿verdad?, digamos, el sustento científico como abogados para poder dar estas opiniones. Sin embargo, sí, ¿verdad?, tenemos la capacidad para poder
trasladar hacia las normas jurídicas lo que los científicos determinen como válido para poder, ¿verdad?, establecer este manejo integral de lo que debe de ser definitivamente la pandemia, con el objetivo pues de bajar la curva de contagio y principalmente pues obviamente la curva de defunciones que estamos teniendo en este momento. Ya se ha hecho referencia igualmente por los diferentes, pasemos por favor, por los diferentes ponentes, los diferentes elementos que deben de considerarse, por ello no voy a profundizar en este tema. Sí, en el documento que vamos a dejar, ¿verdad?, como aporte de la institución, están desarrollados cada uno de los elementos. Sin embargo, ya conocemos, pues, a partir de la sentencia acumulada que emitió la Sala de lo Constitucional en la 21 y demás y siguientes, los elementos que deben de considerarse dentro del régimen de excepción, como son los parámetros de constitucionalidad, proporcionalidad en la limitación de los derechos fundamentales, observancia de los elementos del Estado democrático de derecho. Y cada uno, pues, por supuesto, se subdivide, pero como digo, por razones de tiempo ya fueron explicados y en eso no vamos a entrar a profundizar. Pasemos, por favor. Igualmente, hemos determinado justamente que pues cada uno de estos elementos, vamos a pasar a la siguiente también, estos elementos, como digo, ya no los vamos a profundizar porque ya fueron desarrollados. Nos vamos a ir más bien a los siguientes medidas, ¿verdad? Bueno, hemos planteado justamente en primer lugar que este planteamiento no estamos nosotros diciendo qué es lo que se debe de hacer, sino elementos que deben de considerar los epidemiólogos, los que están manejando en este caso la pandemia, para, ¿verdad?, determinar cuáles son las medidas idóneas para dar un tratamiento integral a lo que es justamente esta estructura de salud pública de nuestro país. Y en ese sentido, entonces, se ha planteado que es indispensable, como ya se ha dicho anteriormente, incrementar la capacidad de la realización de pruebas de COVID-19 con una estrategia de prueba centinela masificada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente hasta el momento hay una cantidad limitada de lo que son las pruebas, pero estas se están realizando focalizadamente en lo que es personal de salud, personal de seguridad y personas que ya llegan muchas veces en estado crítico a los hospitales. No estamos planteando nosotros en ningún momento que se eliminen las pruebas para los médicos y personal de seguridad, todo lo contrario, ¿verdad? Sino más bien que debe de incrementarse la cantidad de pruebas que se tienen que estar realizando, pero que estas deben de realizarse en el territorio. O sea, no estar esperando a que el enfermo llegue, en este caso, a los hospitales, porque adicionalmente sabemos que hay un porcentaje de la población que es asintomática y que puede andar, ¿verdad?, contagiando a la ciudadanía sin que ni siquiera él pueda conocerlo. Y por tanto, la toma de decisiones de las mejores medidas a adoptar parte por tener información adecuada que permita justamente esa toma de decisiones. El incremento de las pruebas de COVID requiere un diseño estratégico del muestreo dirigido por especialistas que determinen justamente actividades económicas, por ejemplo, que han permanecido abiertas durante todo el periodo de cuarentena, y determinar justamente qué medidas adicionales deben de adoptarse. Porque yo creo que como salvadoreños hemos vivenciado que durante la cuarentena se establecieron algunas disposiciones dentro de los supermercados, por ejemplo, pero se levantó la cuarentena y parecía que ya no había virus en El Salvador. Ya no había toma de temperaturas, no había controles de ingreso de cantidades de personas a los centros, no había distanciamientos en las cajas para las ventas, etcétera. Entonces,
Eso obedece justamente a que prácticamente no se han establecido reglas claras a seguir para mantener los controles de seguridad dentro de estas actividades, y por tanto es importante que esto se desarrolle de una forma especializada. Se requiere ampliar las medidas de bioseguridad para la protección de todo el personal de la salud, porque en este tema tenemos que tener claridad de que una cosa es justamente, ¿verdad?, la cantidad de contagios, y otra cosa es la crisis sanitaria, porque la crisis sanitaria viene dada por la incapacidad de nuestro sistema de salud para poder darle atención médica adecuada a todos aquellos contagiados que lo requieren. Y allí juega un elemento fundamental la protección del personal médico, porque podemos tener muchos hospitales, pero si no tenemos personal médico capacitado y, ¿verdad?, óptimo para la atención de las necesidades de la población, vamos a empezar a tener una gran cantidad de fallecidos por falta de atención adecuada de los mismos. En este caso, y yo escuchaba la participación del diputado Parker anteriormente, que preguntaba justamente sobre las pruebas rápidas de anticuerpos. Ese es uno de los elementos que nosotros tenemos en la propuesta, que consideramos que es fundamental iniciar con el tema de estas pruebas rápidas de anticuerpos en el personal de salud, porque eso va a dar la medida justamente para poder determinar quiénes ya han adquirido algún nivel, ¿verdad?, de combate a la enfermedad a través de su propio sistema. Se debe de superar justamente o poner a su máxima capacidad el funcionamiento de los hospitales que están tratando, en este caso, todo lo que es la problemática de la pandemia, pero además debe de establecerse un esquema en el cual se separen enfermos, en este caso sospechosos, de aquellos confirmados, porque actualmente al parecer esa separación no se está produciendo, y eso se está constituyendo también en un foco de infección. El plan de manejo integral de atención a la salud por parte del MinSal debe de ser, en este caso, integral, y no solo considerar el tema del manejo de la pandemia, sino además debe de considerar que hay otras, ¿verdad?, situaciones dentro de nuestra salud pública que pueden convertirse en un verdadero problema o en una epidemia local si no se da un manejo adecuado. Estamos en la época de lluvias, hemos pasado una crisis por las tormentas, estamos enfrentados a dengue, a Zika, a otro tipo de situaciones que pueden generar justamente una mayor crisis de salud dentro del sistema. Pero adicionalmente hay un problema que se está evidenciando en este momento y que tiene que ver con el tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas. Muchos de ellos no están acudiendo a los centros de salud por el miedo al contagio, y están falleciendo personas por falta de control de las enfermedades que estos ya poseen sin necesidad de haber sido, en este caso, contagiados por COVID. Es necesario regular, ¿verdad?, con un criterio técnico las actividades económicas que deben de mantenerse, en este caso, funcionando. Ya se decía, se parte del principio de la libertad, pero deben de establecerse los protocolos sanitarios que deben de adoptar los empleadores para proteger a los trabajadores, y no dejar a criterio del empleador cuáles son las medidas sanitarias que estas deben de adoptarse, como se señala en una disposición, digamos, en este caso de la propuesta. Debe de evaluarse justamente la reactivación del transporte público de pasajeros, porque dadas las condiciones de hacinamiento y dadas las condiciones de encierro que estas unidades refieren,
pues pueden generar también focos infecciosos difíciles de controlar. Pasemos, por favor. Es necesario también velar por la seguridad alimentaria de la población más vulnerable, y eso requiere justamente la toma de muchas medidas, que parte incluso por asegurar que se mantenga, en este caso, la actividad productiva del país, pero también, ¿verdad?, un manejo adecuado para asegurar de que las personas no vayan a morir de hambre, digamos, durante este periodo. Y ahí coincidimos totalmente, ¿verdad?, con lo que se ha señalado anteriormente. Es indispensable una campaña masiva de educación de la población en cuanto a las formas de contagio y las medidas preventivas. No basta con decir que hay que lavarse las manos y que hay que usar mascarillas, porque definitivamente que es necesario que la población conozca la forma adecuada de la utilización de las mascarillas. No ha sido pocas las veces que hemos podido observar a personas utilizando la mascarilla debajo de la nariz o incluso utilizándola debajo de la garganta, ¿verdad?, creyendo que con esa forma se están protegiendo. Entonces eso requiere justamente de un esfuerzo adicional de parte del Estado de poder educar a nuestra población en todo lo que es salud preventiva. La cuarentena es necesario acompañarla con otras medidas que aseguren su efectividad. No puede ser simple y sencillamente una cuarentena sin tomar en cuenta todos los demás elementos que deben de establecerse para asegurar que la curva de contagio realmente disminuya. Si no, la curva de contagio disminuirá por el aislamiento en 15 días, pero luego regresamos y la curva volverá a subir sin que pueda tener, en este caso, control. El establecimiento de protocolos diferenciados de acuerdo al índice de impacto debe de estar presente en el manejo que se va a realizar, en este caso, de la pandemia. Dentro del documento, pasemos por favor. Dentro del documento que establece justamente las excepciones de la cuarentena domiciliar, hay elementos que de tomar en cuenta, ¿verdad?, la cuarentena en algunos sectores debe de considerarse porque hay falta de claridad en las reglas que se van a establecer en relación a la misma y ya han sido pues señaladas anteriormente, y creo que ese tema pues no lo vamos a profundizar porque ya fue establecido. La siguiente, por favor. Sobre la consecuencia del incumplimiento de la cuarentena, estamos totalmente en desacuerdo. No compartimos el efecto punitivo que conlleva la aplicación de la cuarentena controlada a las personas que incumplen el resguardo domiciliar. Esto porque se ha podido ver justamente de que hay personas que por la falta de condiciones de seguridad de estos centros de cuarentena controlada llegaron sanos y ahí se fueron a contagiar. Han habido expresiones, en este caso de parte del Ejecutivo, en el sentido de decir que no son prioridad los centros de cuarentena para realización de pruebas de COVID y que por tanto esto pone en grave riesgo la salud y la vida de las personas que pueden ser sometidas, digamos, a esta medida. La siguiente, por favor. En conclusión, nosotros consideramos que el régimen de excepción propuesto no cumple los parámetros de proporcionalidad porque no supera un examen de constitucionalidad con base en los diferentes elementos que están detallados dentro del documento que vamos a presentar, que ya han sido señalados y discutidos, digamos, acá en el interior de la comisión, y nuestra postura es que si se va a regular una cuarentena, esta debe de ser focalizada y acompañada de un plan integral con sustento científico que permita obtener el resultado esperado, que en este caso pues es la baja de la curva de contagios y muertes de forma sistemática y pronunciada. Siguiente, por favor.
Ya planteaba el señor rector que efectivamente desde la Universidad del Salvador ha habido un esfuerzo por intentar plantearle al Estado, al gobierno, en este caso, pues apoyo técnico, apoyo científico de parte de los especialistas de la universidad. No ha habido respuesta, digamos, en relación con este tema. Sin embargo, como ya se planteaba efectivamente y se ha conocido a nivel público, la proyección estadística de la pandemia que se ha estado realizando desde el Centro de Modelaje de Matemáticos de la Universidad de El Salvador, y por ello, dentro del documento que vamos a dejar esta tarde, acompañamos también un informe ejecutivo de resumen que establece justamente cuáles son las áreas territoriales de El Salvador que están más afectadas por los contagios. Ahora, hemos de decir, y lo aclaramos específicamente en el documento también, que esto tiene la deficiencia de que está basado sobre los datos oficiales, porque la universidad no está realizando pruebas de COVID autónomas como para poder establecer, digamos, un criterio distinto al que ya está señalado, en este caso, dentro de los datos oficiales. Por tanto, entonces, esta proyección y la incidencia, digamos, de los casos de contagio de COVID están específicamente relacionados justamente con la identificación que ya se ha hecho dentro del sistema de salud pública de El Salvador. Sin embargo, puede ser un elemento a considerar para tomar en cuenta cuáles son aquellos municipios que se están viendo más afectados por el nivel de contagio y donde se pueden focalizar las medidas que han de adoptarse, en este caso, por la Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Quedamos a su disposición para las preguntas que consideren convenientes. Gracias, doctora. De hecho, quiero decirle que es una de las mejores presentaciones, obviamente, que hemos recibido en esta comisión política. Ha sido muy ilustrativa. Yo le pido a los diputados que hagamos las preguntas atinadas y muy concretas para que podamos aprovechar a nuestros invitados. Doctor Rodolfo Parker Soto tiene el uso de la palabra. Primero, muy bienvenido, señor rector, señora decana. Una pregunta nada más. ¿En algún momento habrían hecho llegar esta información al órgano ejecutivo? Esa es la pregunta. Sí. Muchas gracias. De hecho, ¿verdad?, nos acompaña el decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, a donde corresponde justamente este centro, y pues él más que nadie puede dar fe, digamos, de que se ha intentado, ¿verdad?, hacer los acercamientos necesarios para poder acompañar este esfuerzo con los especialistas de la universidad en esta temática. Doctora Gómez. Doctora Gómez tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Muy buenos días, buenas tardes. Un gusto estar con la Universidad de El Salvador, una universidad que es de muchos, nuestra madre creadora de la formación de profesionales, con todo orgullo. Es una exposición bastante completa, sobre todo porque, aparte de tocar la emergencia sanitaria que estamos viviendo y sobre todo denunciar las medidas, también toca otra que está haciendo en estos momentos un traslape, como es la crisis alimentaria. Es importante también abordarla, porque eso también conlleva una salud integral a la población. Como no partimos de cero, yo tengo una pregunta. Para su consideración, ¿qué derechos se violentaron en aquellos regímenes de excepción que ya vivimos hace un par de meses atrás? Y también, ¿cuál es la posición de ustedes
en cuanto, aparte de las medidas que han señalado sobre cuarentena focalizada y otras herramientas, ¿creen ustedes que debería de conformarse un comité interinstitucional y multidisciplinario en estos momentos? ¿Para ustedes creen que es el momento adecuado, oportuno y pertinente? Y lo digo porque ya se ha mencionado, pero aún así todavía no hay eco en el gobierno. A su consideración, ¿consideran ustedes oportuno este tipo de comité? Gracias. Vamos a aprovechar otra pregunta, doctora. El doctor René Portillo Cuadra tiene el uso de la palabra para que pueda hacer la pregunta. En realidad no es una pregunta, solamente unirme a las felicitaciones, doctora, que ya nuestro presidente de la Asamblea hacía por su muy clara e ilustrativa exposición. La felicito, como siempre, muy clara. Gracias, presidente. Gracias. Diputada Nidia Díaz, preguntas concretas, por favor. Gracias, presidente. Nuevamente saludarles. Mi pregunta es, ¿en qué forma la universidad, con todo su personal estudiantil y académico, puede territorialmente contribuir también en campañas de concientización u otras actividades, ¿verdad? Yo sé que ustedes han contribuyendo con voluntariado, etcétera, a ayudar a los equipos higiénicos, como fue el gel y otros, ¿verdad? Pero ya a este nivel, como ustedes han visto, en qué forma pues la universidad, que tiene regionales y que tiene estudiantes en distintos lugares, podría, bajo orientaciones o criterios, también coadyuvar en los municipios junto a los comités de protección y los comités locales en estas campañas. Digo, por los recursos a veces humanos, técnicos, ¿verdad? Y también con mayores elementos que puedan ayudar barrios, colonias, cantones, caseríos o sectores, ¿verdad? Gracias. Tiene el uso de la palabra, doctora, para que pueda contestar las preguntas. Muchas gracias. Bueno, en relación a la primera pregunta que se hacía, como facultad y como universidad nos hemos pronunciado en diversas ocasiones igualmente acerca de la violación de derechos que se evidenciaban justamente dentro de diferentes decretos que fueron establecidos en un momento determinado del manejo de la pandemia. Y entre ellos, pues, fundamentalmente aparecían derechos, bueno, es que es más fácil decir cuáles no, ¿verdad?, que cuáles sí, porque había una digamos, situación bastante complicada en relación tanto a lo que era seguridad jurídica, debido proceso, derecho a la salud de la población, derecho, ¿verdad?, a tantos elementos que los decretos, digamos, establecieron, porque con muchas de las regulaciones, como el hecho justamente de establecer cuarentenas controladas sin las condiciones necesarias para evitar el contagio de la población, eso pues definitivamente que implicaba una violación y un ataque, en este caso al derecho de la salud de las personas, que pudo haber revertido en algunos de los casos incluso en el derecho a la vida. Pero igualmente, pues, dentro de los diferentes decretos habían una diversidad de elementos que atacaban directamente lo que era la seguridad jurídica a la población al no brindarle reglas claras de cuál era el tipo de restricción que iba a tener la ciudadanía. Un día teníamos un decreto, en la noche resulta que estaba derogado, amanecíamos con otro, había una suspensión de algunos decretos por resoluciones de la sala, etcétera. Entonces, definitivamente que eso era una situación que no permitía que la población tuviera claridad de cuáles eran las reglas que se le estaban aplicando en un momento determinado.
En relación, digamos, a la segunda pregunta de si es necesario a estas alturas, porque algunos cuestionan y establecen como criterio que no se dan cuenta que se está contagiando la gente y se están muriendo y quieren estar platicando. El problema es que si no se establece un manejo científico, integral y eficiente del manejo de la pandemia, la cantidad no solo de contagios, sino de muertes incrementará. Eso implica entonces la necesidad también de escuchar a los especialistas y que se comiencen a realizar establecimientos de planes, pero que inclusive pueden ser, y nosotros lo planteamos dentro del documento, que deben de ser planes no necesariamente aplicables a todos los sectores, sino focalizados territorialmente, porque no es lo mismo la situación de San Salvador, que según las estadísticas oficiales tiene el más alto índice de contagio, que aquellos municipios que en este momento no están reportando ni un contagio a la fecha. Entonces los manejos son completamente diferentes y por tanto debe de hacerse de alguna manera pues paralelamente a la atención, también en este caso escuchar a los científicos para ir estableciendo nuevas medidas que permitan al gobierno pues asumir de mejor manera la pandemia en beneficio de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Y en relación al último aspecto que se señalaba por la diputada Nidia Díaz, decir que parte de la problemática que nosotros tenemos actualmente como universidad, aunque acá está el rector, pues y quizás es el más indicado para contestar esta parte, pero hemos de decir que nosotros también tenemos una población de empleados que están en condiciones de vulnerabilidad según los criterios establecidos por los médicos, es decir, personas mayores de 60 años que tienen enfermedades previas, ¿verdad?, como muchos hipertensos, personas que están en este momento con cáncer, con problemas de corazón, etcétera, y eso nos deja a nosotros, digamos, también en una situación bastante complicada al momento de intentar exponer a nuestros trabajadores y en este caso pues a los estudiantes a posibles focos de contagio, sin contar nosotros como institución con los insumos y materiales necesarios para poderles dar las medidas de seguridad básicas. Durante el periodo de las tormentas, pues la universidad se puso en función de establecer un centro de acopio, se fueron, ¿verdad?, a dejar ayudas a los territorios y demás, tomando una gran cantidad de medidas, digamos, pero que consideramos no tenemos la capacidad suficiente como para mantener esas medidas sanitarias con todo el personal en todos los territorios como para poder, digamos, involucrarnos directamente en una actividad ya así, ¿verdad?, como la que hemos realizado en periodos ordinarios, ¿verdad? Nuestros estudiantes van a las comunidades, desarrollan proyectos dentro de las comunidades, en este momento están suspendidos todos esos proyectos. Gracias, doctora. Quiero decirle que obviamente recibíamos el día de ayer información de datos fidedignos del Colegio Médico, pues obviamente los médicos están en todos los hospitales y entre ellos hay una retroalimentación de toda la información. Y de hecho encaja con su planteamiento porque el Colegio Médico hace, digamos, en el caso del Departamento de San Salvador, en relación a las cuarentenas focalizadas, lo dice de forma muy puntual. En el caso de San Salvador, en una población de 363.188 habitantes, estamos hablando de la capital, tenemos un contagio de equivalente
a 25.53 por cada 10.000 habitantes. Esa es la tasa de ataque, la que dice el Colegio Médico. Entonces, habrá que ver este número de infectados que empezaron a dispararse desde la fecha 12 de mayo del 2020 hasta tener, digamos, el 25 de junio del 2020 con un acumulado de 927 contagios. O sea, estamos hablando de contagios solo en la ciudad de San Salvador, capital. Ellos dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Es necesaria una cuarentena generalizada o una cuarentena focalizada? ¿Qué planes tenemos para poder obviamente venir y disminuir esa curva? Porque la ley por sí sola no disminuye la pandemia. La cuarentena por sí sola no va a disminuir la pandemia. Necesitamos un plan y una cantidad o un conjunto de acciones que vayan encaminadas a, digamos, a atacar el contagio. Ejemplo, ¿cuántos kits de pruebas o de exámenes de COVID tiene el gobierno para poderlos poner a disposición de esa población infectada? ¿Cuántos kit de medicamentos tiene para poder obviamente resolverle el problema de salud a la persona que está contagiada? Al asintomático, que hay que darle el medicamento para tratar de eliminar el virus, y aquellos que de alguna manera el virus ya hizo algún daño colateral y están en la terminología de grave o de crítico. Entonces, decía el Colegio Médico, en el caso de San Salvador nos damos cuenta que no es en todas las colonias. Había que ver en qué colonias hay que tirar el cerco sanitario. Ojo, y lo ha dicho el doctor Rodolfo González con el doctor Enrique Anaya, que no se entienda que el cerco sanitario es sinónimo de cerco policiaco o de cerco militar. Ya estamos hablando de cerco sanitario, a donde se tiene que de alguna manera detener el contagio con los expertos en el control de la enfermedad, y en este caso es el Ministerio de Salud. Y luego nos decía el Colegio Médico, vean ustedes, en el caso de Soyapango, que es una ciudad, digamos, un municipio altamente poblado, ¿ya? Tenemos ahí que es una población de 277.373, pero tenemos un contagio del 14.60 por cada 10.000 habitantes. Tenemos que ver a dónde están esos salvadoreños contagiados, a quienes tenemos que de alguna manera venir y salir al encuentro, tratar de eliminar el virus y buscar lograr al final disminuir la curva. O sea que la cuarentena o el decreto de restricción de derechos constitucionales puede ser, digamos, focalizado, aunado obviamente con la cuarentena de esa zona infectada, porque ya el mismo Código de Salud se lo da. Nosotros estamos a la disposición de acompañarles, de ayudarles, de poder aprobar el decreto, pero queremos información, y esta información no nos la ha dado el gobierno central, nos la ha dado el Colegio Médico, porque es información de alguna manera que se maneja dentro de toda la red hospitalaria pública. Y aquí podemos ver en el caso de San Salvador cuáles son los municipios a donde tenemos que determinar cuarentena y estado de excepción focalizado. La ciudad capital, en determinadas colonias, esa información la tiene el Ministerio de Salud, sabe a dónde vive ese ciudadano que está contagiado, porque lo tienen registrado. En la ciudad de Soyapango, en Mexicanos y en Ciudad Delgado e Ilopango. Y allá ponen a Popa con un promedio de 7.82 por cada 10.000 habitantes. Ve cómo la tasa de ataque va disminuyendo. O sea, de los 19 municipios de San Salvador, no todos obviamente tienen de alguna manera el nivel de contagio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Allá donde está concentrado, se está obviamente manteniendo un número determinado, bastante considerable de contagiados, es a donde el gobierno, a través del Ministerio de Salud, tiene que focalizar su acción, a donde tienen que hacer un barrido, ya sea con promotores de salud o con visitas casa por casa, hasta determinar y aislar el virus. Pero ese plan, y eso tiene que venir en un plan. La pregunta es, ¿el decreto por sí solo y sin un plan puede darnos resultados a la vuelta de 15 días? Que es lo que al final ustedes han dicho.
La curva no la vamos a disminuir simple y sencillamente con aprobar un decreto de supresión de derechos constitucionales. Por sí solo no lo va a lograr, y eso nosotros no lo tenemos. Yo quiero de alguna manera, tal vez poder tener el acompañamiento del estimado profesor Mauricio Lobos, quien es un experto en el área de las ciencias naturales, de las matemáticas, para que tal vez nos pueda, con esta información, nos pueda ayudar para tratar de estructurar un decreto que nos permita focalizarlo y darle instrumentos jurídicos para que en esa zona logremos de alguna manera disminuir la curva. Ya lo dijo usted, 30 días de estado de excepción generalizado o de suspensión de garantías constitucionales a nivel nacional. ¿Qué logramos? Más contagios, porque al final no hubieron medidas. Aquí se dieron varios acontecimientos que todos los conocemos. Pudo haber existido un método diferente para la entrega del bono para los que obviamente iban a quedar suspendidos en sus labores, pero no hubo un método en el que se evitara la aglomeración. El caso de la entrega el apoyo del bono en los Senades, que todos sabemos que eso fue el factor de contagio y el factor multiplicador de lo que hoy tenemos como un contagio bastante obviamente alarmante. ¿Qué otros eventos han habido ahí? Han habido otros eventos a donde las autoridades no supieron de alguna manera atender o asistir a las personas, me refiero a las personas que no tenían ya que comer, con las bolsas de comida. Tenía que haber existido un método, casa por casa, sin convocar a la gente. Esas aglomeraciones terminan en un acelerado, contagio generalizado. Y termino con lo siguiente, doctora. Vea, por ejemplo, aquí tiene la información de 4 departamentos, los más, grandes del país, La Libertad. Y aquí nos está diciendo que Santa Tecla hay que ponerle atención, porque por cada 10.000 habitantes hay 13.64 contagiados, el municipio de Santa Tecla. El mismo nos va diciendo este estudio que el municipio de Colón es otro donde hay que tener, si usted ve, ahí está hablando de todo, ¿cuántos municipios tiene La Libertad? 22. Pero está diciendo, mire, pongámosle atención a Santa Tecla, a Colón, y pongámosle atención también a Opico y a Antiguo Cuscatlán, que tiene, en el caso de Antiguo Cuscatlán, tiene 12.14 por cada 10.000 habitantes, y así sucesivamente lo dice en Santa Ana. La ciudad que hay que atender es Santa Ana ciudad, luego Chachuapa, luego Metapán. Se lo están diciendo los médicos, que son los científicos, son los expertos en ese sentido. Entonces, coincidimos totalmente de que en esto sí nos gustaría, el punto de vista del profesor Mauricio Lobos, quien es, maestro de matemáticas y de ciencias naturales. Buenas tardes, señores diputados. Muchas gracias por darme esta oportunidad de dirigirme a ustedes en este tema. Bueno, soy matemático, soy miembro del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de El Salvador. Hemos estado trabajando con otros investigadores nacionales e internacionales. A nivel nacional con la Universidad Francisco Gavidia, que ellos también tienen un centro de modelamiento matemático, con los que hemos intercambiado muchos modelos. Nosotros tenemos una página que estamos en el Observatorio Nacional de COVID-19. Tenemos un portal allí en el cual agregamos todos nuestros modelos, manejando en este momento 5 modelos. De los 5 modelos tenemos modelos de aproximación logístico, GOMPER, y modelos de series temporales que están prediciendo día a día cuánto es la tasa de mortalidad, la tasa de contagio que se puede ir dando en nuestro país. Lo primero que hay que aclarar en estos términos es de que el contagio en nuestro país, para que se estabilice esta epidemia, tendría que ser al 70% de la población. Estamos hablando de que la población que se va a infectar en nuestro país anda arriba de los 4 millones, excepto que venga una vacuna y nos pudiera librar de eso. Lo que tenemos que entender es de que al final la mayoría de la población se va a infectar.
Lo que queremos es controlar la manera como se van a infectar, que sea gradual, no de un solo. Entonces, para controlar es para lo que se hacen las medidas correspondientes. Entonces, en ese sentido, nosotros hacíamos la observancia, viendo modelos de otras partes, que si nosotros se nos está ocultando el 90% de lo que está ocurriendo, por la forma como tomamos las pruebas, entonces nosotros estamos viendo que llegamos a una emergencia sanitaria por cada 50.000 contagiados. Quiere que cada 50.000 contagiados vamos a tener una emergencia. Este ritmo vamos a pasar todo el año abriendo y cerrando. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar una medida que nos diga dónde abrir y dónde cerrar, que impacte lo menos posible la salud de las personas, la economía, y que impacte también lo menos posible las condiciones alimentarias de las personas. Es decir, ¿cómo manejar esos esquemas? Nosotros, no sé si se tenía el gráfico en proyección, no sé. Licenciado Contreras, ¿nos puede ayudar? No sé si en la presentación venía el gráfico. Ah, la misma. No tenía un documento. ¿Me dice cómo se llama? La presentación fue diseñada para hacer un rastreo de cómo se está trabajando en muchos países del mundo. Al final es un artículo que se ha publicado en este momento por parte del Centro de Modelamiento Matemático. Y en este artículo hacemos un recorrido por las acciones que han tomado Corea, China, Japón, Italia, España. Y entonces este análisis parte primero de la densidad poblacional. Esa es la densidad poblacional que tenemos actualmente en el país. Pasemos a la siguiente. Este es el número de contagios con los datos oficiales que nos están proporcionando. Y aquí tenemos los diferentes colores, y a medida que es más intenso el color, el mayor número de contagios. Vamos coincidiendo con el informe también de salud pública. Y entonces, sigamos. Este es una información satelital, pero este es el porcentaje de vegetación. Y alguien me dirá que tiene que ver el porcentaje de vegetación. Es la conectividad. ¿Cómo nos conectamos? Ustedes tenemos que ver las carreteras, los puntos de acceso. Entonces, esto da una información contrastada de cómo está conectada la población. Hay pueblos que están muy cerca, pero hay un recorrido enorme para llegar al pueblo. Entonces, eso también es el otro. Y sigamos al siguiente. Y a partir de estos tres elementos, hacemos un índice de impacto. ¿Cuáles son los municipios más impactados? Y allí vamos más o menos coincidiendo la densidad poblacional, los contagios que están en el lugar y por último la conectividad que tiene cada lugar. Y este índice en el laboratorio de sistemas de información geográfica se puede sacar en tiempo real con información, si se tiene la información verídica, automáticamente. Es información que se puede generar en tiempo real. Nosotros tenemos mapas de sistemas de información geográfica en este momento en un portal de observatorio geográfico en el cual ya hay información de este dato. Y en tiempo real se puede decir en qué municipio se va a tomar protocolos más estrictos y en qué municipio se va a poder liberar alguna parte del protocolo.
Entonces, este es el trabajo que ya se publicó el artículo, y entonces por aquí lo veíamos nosotros, que las municipalidades pueden actuar. Una observación que hacíamos, en uno de los decretos aparecía la actuación de los municipios. Es importante que actúen los municipios, no estar centralizando la actuación, sino que descentralizándola para que las personas no solamente actúen en la emergencia, sino que también se comprometan en la emergencia. Porque estamos queriendo que actúen, pero no comprometidos. Entonces es el momento de comprometerlos. Entonces, esto la universidad lo puede proponer en cada momento. Y como les decía, aparte de esto, tenemos los otros modelos, que son los que están diciendo los repuntes. Yo estuve en Canal 8, me invitó antes de finalizar mayo, que decíamos que ya vamos llegando a la parte máxima. Y sí, realmente llegamos a la parte máxima de mayo. Y le decía al entrevistador, pero la cosecha, lo que va a afectar a nosotros son las muertes. Pues las muertes en ese repunte de mayo son las que hemos tenido en estas semanas anteriores. Porque el impacto se ve de 2 a 3 semanas posterior a ese impacto. Y ahora el impacto es todavía mayor. En el documento ustedes pueden observar, si no lo traen en la gráfica, que si este es mayo, junio está mucho más arriba, como 3 veces más arriba. ¿Y cuándo vamos a tener el impacto y la crisis? 3 semanas. Eso va a ser las primeras 2, 3 semanas de julio, se va a ver incrementado. En esto hacíamos el análisis de que cuando se toma una política, se está viendo que la política al tomarse toma efecto. No. Si se toma una política ahora, ustedes saben muy bien que estas 3 semanas que vienen van a ser mucho más críticas. Ya el escenario ya está dispuesto para eso. Pero lo que hay que ver es qué hacemos después de esa del periodo crítico. Nosotros, como bien lo decía la doctora, manejamos la diferencia entre el modelo de epidemia y la emergencia sanitaria. Porque nosotros podemos tener muchos contagiados, pero si a todos los podemos atender muy bien, no hay problema. Yo hacía la observación, Alemania tiene arriba de los 8.000 muertos, y Alemania es considerado un país que atiende muy bien la emergencia, porque los que se murieron con la atención de salud adecuada, no por negligencia, por descuido, sino que era porque realmente la enfermedad lo afectó demasiado. Aquí, así como vamos, como les digo, cada 50.000 hay una emergencia sanitaria. Nosotros va a haber personas que están muriendo sin atención. Y esa es la crisis. No podemos pensar de que no van a morir, pero que si mueren es por otras condiciones, no porque no hubo la atención de salud adecuada. Entonces, en ese sentido, nosotros planteamos de que siempre han hablado muchas veces de aplanar la curva. Aplanar la curva es complicadísimo, porque si el 70% se va a contagiar, que son 4 millones o más, y si la capacidad sanitaria que tengo anda por unas 200 personas, entonces de 10 a 4 millones yo voy a tener de infectados, digamos, un 10% grave de 4 millones, esa cantidad la distribuyo en el tiempo y miren, llegamos a final del otro año y todavía no resolvemos sanitariamente. Entonces, como ustedes ya nos decían, entonces, ¿qué hacemos a la cuarentena? No vamos a estar en cuarentena todo este año y el otro año. Entonces, tiene que acoplarse otros elementos adicionales. Yo comparto que hay que focalizarla, pero sabemos que controlarla no la controlamos. Lo que queremos es manejar la manera como se va dando. Eso queremos manejar. Entonces, para eso, a mí me parece de que las cuarentenas deberían de estar destinadas a ir regulando la propagación del virus. Les cuento, yo lo traje la idea de la universidad, lo planteamos muchas veces, la idea de qué pasaba en Holanda, los Países Bajos. Resguardaron los más susceptibles a la enfermedad y dejaron que los demás se contagiaran, que eran los menos propensos y podían atender la emergencia sanitaria. Eso no se ha dado aquí. No se ha dicho, mire, resguardemos los más sensibles, hagamos protocolos más estrictos para los más sensibles. Sin embargo, los señores de edad ahí andan en las calles. A ellos se les debería prohibir la circulación y buscar alternativas para acompañarlos.
pero igual pasa en los hospitales, para las personas susceptibles, identificarlas y indicarles cuál será su tratamiento en la emergencia. Entonces, esas alternativas, como le digo, aquí no se han dado. Y ayer que hablábamos con el compañero de nosotros, de especialista de medicina, él planteaba la prueba rápida, identificar, porque aquí, como decimos, hay muchos que no tienen síntomas, y esos que no tienen síntomas son los que cambian el panorama de la situación. Ayer comentaba un compañero que decía, una compañera, decía, tenemos una mortalidad del 4%. A nivel mundial, la mortalidad anda del 2.6. Eso indica lo que dice el doctor Picardo. Hay información oculta, ¿va? Nos parece dramático porque como solo les digo mi apreciación personal, el modelo de El Salvador es el más perfecto en epidemiología. ¿Por qué? Porque esos modelos están hechos para poblaciones cerradas y eso implica que se está reciclando las pruebas a una población predeterminada. No se está sacando la prueba, se está reciclando. Y eso permite que nosotros vamos pensando que está dando crisis cuando la crisis se está manejando en otro lado, no en esa población cerrada. Entonces nosotros vemos que hay hoy neumonía típica, le llaman, la cantidad de muertos que están en los hospitales y no aparecen en las estadísticas. Entonces, esos detalles que ustedes bien lo plantearon, sí hay que normar, si se delega una comisión o un ente encargado del manejo de la información de la epidemia, que dé datos estadísticos verídicos para que los especialistas podamos retomar esos elementos y podamos presentar análisis más objetivos sobre la situación. Muchas gracias, profesor Lobo. Muchas gracias. Doctor Portillo Cuadra. Bueno, muchas gracias. La verdad es que siempre es muy ilustrativo escucharlos a ustedes. Gracias por el tiempo que nos han regalado. Yo sí quisiera hacerle una pregunta, pero primero quisiera que pasáramos a la primera lámina, la de tráfico. No, la anterior a esa. Esa. Estoy viendo que entre esa lámina y la última, al menos en la parte de San Salvador, coincide el alto tráfico con el nivel de impacto del COVID. Correcto. Pareciera ser que Santa Ana, San Miguel y la parte de San Salvador, fundamentalmente Soyapango y el municipio de San Salvador, que aparecen en rojo, es como la parte donde más ha impactado el COVID. ¿Es así? Correcto, esos son los focos de la epidemia. En este momento son los lugares donde el mayor contagio se tiene. Donde mayor contagio se tiene. Sí. Mi pregunta es la siguiente. ¿Considera usted que en esas ciudades donde hay mayor densidad y el impacto ha sido más drástico, sea necesario restringir el tráfico o el tránsito? No como lo teníamos, que no podía salir nadie, sino hacer como lo están haciendo, por ejemplo, Argentina, lo está haciendo México, lo está haciendo Texas, el estado de Estados Unidos, Texas, y hay otros países más del mundo en donde están limitando el tráfico, por ejemplo, a placas pares e impares, de tal manera que un vehículo puede circular un día sí, un día no, para disminuir la carga del tráfico o de personas en la calle. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿considera usted que en esos 3 puntos de mayor densidad poblacional y de impacto pudiera, digamos, aliviar de alguna manera esa medida de que el tráfico pueda circular, usted pueda circular o yo con su vehículo un día sí, un día no, para mantener, digamos, en menor proporción la gente en la calle? Gracias. Sí. Yo creo que allí una medida es esa, pero en principio, así como en San Salvador, el centro de San Salvador se cerró el tráfico, son las partes más conectadas. Eso hay en las zonas donde sabemos que hay un brote, debería cerrarse completamente. Las que sabemos que no hay un brote, limitar la salida, que uno se diga el DUI o otra manera, pero limitar la salida. Y la otra medida, y que nosotros también la hemos observado, es de que, por ejemplo, están abiertos todos los supermercados, todos, chiquitos, grandes, con condiciones y sin condiciones,
Hay que limitar cuáles se van a abrir, las gasolineras cuáles se van a abrir, porque cada lugar de eso es un lugar de encuentro. Y entonces allí están los focos y allí donde están las propagaciones. Entonces habría que ver si se hacen los exámenes a los que están en los supermercados, los que están en gasolineras, pero no debería de abrirse más. Hoy han aparecido unos pequeños mercaditos, ese es otro brote. Entonces cada vez que hacemos grupitos, lugares donde se junten muchas personas, generamos otro brote más. Entonces, ¿cómo controlarlo? Controlemos los brotes, controlemos dónde van a estar y bajo qué condiciones van a estar. Y muy bien lo dijo usted, limitar la circulación, bloquear completamente la circulación en las partes que sabemos que son puntos de infección, que allá hay números de infectados en ese lugar, bloquearla. Y en los demás lugares, controlarla al menor posible. Gracias. Bueno, hemos terminado. Le agradecemos infinitamente tanto al maestro Roger Arias Alvarado, rector de la universidad, como a la doctora Evelyn Beatriz Farfán Mata, decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Igual a usted, mi amado profesor Mauricio Lobo. Le agradecemos su respaldo y su apoyo, y de hecho tal vez nos pueda dar su móvil para que podamos ver algunos modelos matemáticos con la información que obviamente ya nos brindó el Colegio Médico, que podemos trabajar, porque vamos a empezar a trabajar sobre un posible proyecto de decreto, pero queremos de alguna manera ver cómo está digamos, o cuál es el punto de vista de cada uno de los grupos parlamentarios. Pero ya tenemos, después de escucharlos a ustedes, de escuchar a las diferentes universidades, ¿cómo se llama?, a la parte científica, pues debemos de alguna manera de dar un resultado, un proyecto en concreto. Muchas gracias, muy agradecido. Nos incorporamos entonces a las 2. Está la UCA, el doctor Andrés Olivo. Recomendaciones para prevenir el COVID-19. Evite ir a bancos y otras instituciones públicas. Realice depósitos, pagos y otros trámites en línea. Evite el contacto de sus manos con pasamanos, puertas de acceso o toda superficie manipulada por el público. En caso de tener que hacerlo, desinfecte primero el área con alcohol o utilice guantes. Asamblea Legislativa.